Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta lección donde vamos a aprender 4 modos de fusión de nuestras capas, qué quiere decir y de qué manera trabajan. También vamos a aprender qué son los objetos inteligentes y cómo agregar textura en el fondo en nuestras fotografías. La primera foto yo ya la tengo abierta, es de un viaje que tomé y vamos a empezar trabajando con una capa vacía, ¿sí? Tenemos la capa de fondo que es la foto propiamente dicha y para agregar una capa vacía vamos a ir a los atajos abajo de todo nuestro programa, el anteúltimo, justo el que está antes del tachito de basura. Hacemos clic y fíjense que me trae una capa que está cuadriculada en blanco y en gris. Eso quiere decir que está vacía, no tiene ningún contenido. Vamos a rellenar esta capa, le vamos a poner un filtro graduado. Nuestro filtro está en las opciones de la izquierda. Hacemos clic y fíjense que recuerden cuando tiene un triangulito abajo a la derecha bien chiquito, eso quiere decir que hay herramientas escondidas. Recuerden que para verlo mantenemos presionado el mouse sobre ese triangulito y se despliegan. Vamos a elegir la herramienta de gradado, que es la tecla G, es su atajo. Vamos a elegir de qué color va a trabajar ese degradado, va a ir de negro hacia blanco. Vamos a elegir el primero de las opciones, la primera, perdón, que es degradado lineal. Y vamos a asegurarnos de que invertir no esté tildado, si no va a trabajar al revés. Lo aplico en la mitad de la fotografía, me paro arriba de todo, hago un clic, no suelto y fíjense que estoy trazando una línea hacia abajo. Recién ahí suelto ese clic. Y acá está el degradado que le dimos a la capa que estaba vacía. Ya no está más vacía, tiene este degradado. Este degradado va a ir de negro hacia blanco. Pasa por una escala de grises en el medio, pero va por toda, digamos, esta escala de negro hacia blanco. Fíjense que desapareció la foto de abajo. No la podemos ver más. ¿Por qué? Porque esta capa está bloqueando a la capa de abajo. Ya no la podemos ver. Es como si tuviésemos una fotografía física y arriba le pusiéramos un papel blanco. Desapareció, a menos que lo movamos. En este caso no lo vamos a mover, pero para poder ver la fotografía que está abajo, ya sabemos que tenemos la herramienta opacidad. Cada capa tiene su opacidad, que es, digamos, qué tan visible está esa capa, qué volumen tiene, le digo yo. Si está al 100% se ve por completo. Si yo bajo el deslizador, empiezo a ver de a poquito lo que está abajo. Se sigue viendo esta capa por completo, no por completo, pero se sigue viendo su naturaleza, digamos, pero vamos bajando ese volumen y se ve cada vez menos. Vamos a dejar la opacidad al 100%, porque vamos a trabajar con los modos de fusión. Si yo despliego este menú que está a la izquierda de la opacidad, fíjense que tengo un montón de opciones. Y esto lo que hace es decirme de qué manera trabaja esta capa que estoy seleccionando, o sea, en este caso el filtro degradado, con respecto a la capa de abajo. Ahora está trabajando en modo normal y eso quiere decir que está bloqueando a la capa de abajo, la estoy viendo por completo. Pero ¿qué pasa si yo elijo la opción multiplicar? Fíjense, tenemos arriba la parte oscura y abajo tenemos nada. ¿Por qué? Porque la opción de modo de fusión multiplicar lo que hace es quedarse con las partes oscuras de esa capa. Es decir, que la parte que está arriba, que fue a negro puro, la estoy viendo. Y después empiezo a ver ese degradé que nosotros aplicamos con este filtro y se va fusionando con la capa de abajo hasta llegar a blanco y todo lo que es blanco lo oculta. O sea que muestra lo oscuro, oculta lo blanco. De esta manera trabaja el modo multiplicar. ¿Para qué lo puedo utilizar? Bueno, en este caso yo elegí un cielo para poder mostrarlo. A veces queremos oscurecer ese cielo y queremos hacerlo de una manera prolija. Esta opción con el filtro degradado, que lo que hace es fusionar los bordes hasta llegar al color blanco, me va a permitir hacer eso. ¿Está muy oscuro? Sí. Bueno, entonces puedo bajar la opacidad de esa capa hasta que yo llegue a un número que esté conforme. Por ejemplo, si lo dejo en 29%, fíjense, voy a apagar esta capa y de esa manera obtengo el resultado que yo quiero. Ahora bien, vamos a trasladar este concepto a nuestra fotografía newborn. Tal vez lo que queremos es, muchas veces, agregar una textura en el fondo. En este caso, yo tengo preparado ya una textura que tiene tonos oscuros y claros y que yo quiero agregar a mi fotografía. Lo primero que voy a hacer para trasladarla es Control A para seleccionarlo, Control o Command y luego Control o Command C para copiarla. Voy a volver
a mi fotografía y Control o Command B para pegarla. Luego voy a extender esta textura para que ocupe todo el ancho de la fotografía, el ancho y el alto. Lo hago con Control o Command T para transformar. Voy a mantener apretado la tecla Shift en mi teclado para no deformar esta foto o esta textura, para no perder el formato, digamos. Vamos a tirar un poquito más. Cuando estamos listos, apretamos clic en nuestro teclado para aceptar. Ahora, esta capa, que es la textura, la podemos renombrar textura. Está trabajando en modo normal, o sea que está bloqueando a la capa de abajo. Vamos a cambiar este modo de fusión haciendo clic en el menú desplegable y vamos a utilizar el modo de fusión que ya vimos recién, que es multiplicar. Fíjense, apareció nuestro bebé, se fueron las partes claras de la textura y me quedé con las partes oscuras nada más de la textura. Vamos a bajar un poquitito la opacidad para que no sea tan visible, queremos que se funda. Perfecto, ahí me gusta. Ahora, ¿qué pasa? Esta capa está también sobre la cara del bebé y la realidad es que estamos simulando que esta textura está sobre la manta y no sobre la cara del bebé. ¿Cómo podemos excluirlo? Vamos a tener que aplicarle una máscara de capa. La máscara de capa la encontramos aquí, es la tercera opción, la que parece como una bandera de Japón. Hacemos clic y lo que hacemos es añadirle esa máscara de capa. Recuerden que el concepto de máscara de capa me dice que cuando la capa está en blanco está mostrando ese cambio que estamos haciendo. En cambio, cuando está en negro está ocultando ese cambio que estamos haciendo. Acabamos de aplicar una máscara de capa que está completamente en blanco, o sea que el cambio se ve en todos lados. Queremos excluir al bebé. No queremos que tenga textura sobre su cuerpo ni su cara. Entonces, hacemos clic en la máscara de capa, en el cuadradito blanco, eso es súper importante. Luego vamos a elegir nuestro pincel y vamos a pintar con negro para ocultar, porque si pintamos con blanco estamos mostrando, si pintamos con negro estamos ocultando. Si no llegan a tener blanco y negro, recuerden apretar la tecla D en su teclado para ir a los colores por defecto y eso va a traer blanco y negro. ¿Cómo invertimos? Vamos a pintar de color negro y necesitamos que esté arriba de todo. Queremos que sea el color frontal. Hacemos clic en esta flechita y ahí ya cambia o invierte ese color. Si no quieren apretar la flechita y tener un atajo, la tecla X en el teclado cambia el color frontal y el de fondo. Entonces recuerden, para ocultar pintamos con negro, nos vamos a acercar un poquitito con Control más en nuestro teclado o Command. Y acá estoy apretando la barra espaciadora para moverme. En este caso el pincel es muy chiquito, entonces con Alt y botón derecho para la derecha agrando, para la izquierda achico y recuerden la dureza para arriba se va a 0 y para abajo se endurece. Vamos a trabajar en 0 y vamos a dar unas pinceladas muy generales. Ustedes lo van a hacer con mucha más delicadeza, por supuesto. Y vamos a pintar por donde queremos excluir. Ahí me pasé yo. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hago? Tengo que traer de vuelta la textura. Entonces voy a pintar con blanco para revelar. Esta es una manera muy segura de trabajar pintando con blanco y con negro. Muy bien. Lo tienen que hacer con mucha paciencia, lleva un poquito de práctica, pero como todo, cuanta más práctica tenemos, más experiencia adquirimos y mejores resultados vamos a ver. Una vez que ustedes están conformes con el resultado, ya pueden aceptarlo. Tal vez mirando esto, yo digo, la opacidad está muy alta, llama mucho la atención con respecto a la iluminación que tiene el bebé, entonces yo bajaría un poquito la opacidad. O lo llevaría aquí, más o menos. Más que bajar la opacidad, lo que podemos hacer es aplicarle una capa de ajuste. Vamos a ir aquí a nuestras capas de ajuste y vamos a aplicar niveles. Y lo que vamos a hacer es que las partes negras o oscuras tengan más luz. Vamos a llevar los oscuros hacia un poquito más de luz. Y luego vamos a bajar un poquito la opacidad. Fíjense cómo está cambiando en la textura. ¿Pero qué pasó? Me aplicó este cambio también a la capa de fondo. Fíjense la cara del bebé que ya estaba excluida en la máscara anterior,
cómo se está aclarando. Entonces lo que tenemos que hacer es limitar este cambio para que se dé solamente en la capa de la textura, o sea, la capa que está abajo. Y de esa manera no se aplica en la capa de fondo, que es el bebé. Seleccionando nuestros niveles, en este icono de niveles, que es el cambio que le dio más luz a las partes oscuras, vamos a hacer clic en este icono. Y este icono lo que va a hacer es, como la flechita le indica, aplicar ese cambio solamente a la capa que está abajo. Fíjense que la cara permanece intacta y ahora yo puedo trabajar de manera más tranquila. ¿Por qué permaneció intacta la cara? Porque en esta máscara lo estábamos ocultando. Esta es una manera que tenemos de aplicar textura a nuestra fotografía. Con el modo multiplicar nos quedamos con las partes oscuras de la capa y aplicamos este cambio. Ahora bien, tengo acá otra fotografía donde tenemos un fondo oscuro. Y lo que vamos a hacer es trabajar con otro modo de fusión. Recuerden que multiplicar se quedaba con las partes oscuras de la fotografía. Existe un opuesto para multiplicar que es trama. Y trama se va a quedar con las partes más claras de la fotografía y va a dejar de lado las partes oscuras. Tengo acá una fotografía con un bokeh muy lindo, que es bastante claro. Entonces, de vuelta, control A para seleccionarlo, control C para copiarlo, control o command. Vamos a volver a nuestra fotografía, control o command B para pegarlo. ¿Qué pasó? Vamos a moverlo, yo lo quiero más o menos por acá. Y recuerden, como está trabajando en modo normal de fusión, está por completo bloqueando a la capa de abajo, que es la gatita. Entonces, como yo quiero trabajar con las partes claras de la fotografía, voy a usar el modo de fusión trama. Y miren lo que pasó. Dejamos por completo atrás las partes oscuras de la fotografía y nos quedamos nada más que con las lucecitas. Ahora, nos está pasando que no coincide esta parte, perdón, acá tenemos un cambio. Entonces, eso es porque las partes oscuras no llegan a ser del todo negras, entonces se siguen mostrando. Bueno, es muy fácil. Vamos a aplicar otra vez un ajuste de niveles. Y otra vez vamos a hacer que las partes oscuras tengan menos luz. Entonces vamos a ir a este deslizador, arriba de todo, y ahí lo bloqueamos por completo. Otra vez nos pasó que este cambio se está aplicando a todas las capas que están por debajo. Lo que vamos a hacer, recuerden, seleccionamos nuestra capa de niveles y este iconito es el que hace que se aplique solamente la capa de abajo. Ya la gatita no está afectada, solamente está afectada la capa con el bokeh, que a este le podemos poner bokeh. Ahora, yo quiero moverlo a esto, ¿no? Porque ya me quedé con las partes claritas. Y ahora voy a seleccionar la herramienta mover y voy a empezar a mover la capa donde yo quiera. Vamos a alejarnos un poquitito y vamos a transformarlo, control T, porque no quiero estas partes rojas, me quiero quedar nada más que con las partes naranjas. Muy bien, un poquito más. Ahí. Vamos a acercarnos. Aceptamos para aceptar ese cambio y otra vez este bokeh está afectando a la gatita, entonces tenemos que aplicar una máscara de capa para excluirla a ella. Seleccionamos siempre la capa en la que estamos trabajando, vamos a aplicar la máscara de capa, vamos a agarrar nuestro pincel y ¿qué tenemos que hacer para ocultar? Pintar con negro. Cuando pintamos con negro, recuerden que el pincel tiene su propia opacidad, tiene que estar al 100%. Siempre trabajar con un pincel que tiene el tamaño acorde a lo que estamos modificando. En este caso yo achiqué para no salirme de los bordes. Las pinceladas tienen que ser lo más prolijas posibles. Son pequeños puntitos, en este caso entonces es mucho más fácil que con el bebé. Vamos a quitar este ahí y ahí. Perfecto. Acá tenemos el bokeh aplicado a nuestra fotografía. También podemos utilizar esto para agregar, por ejemplo, nieve en nuestra foto. Todo lo que es claro y queremos que se vea. Bueno, trama es la manera de hacerlo. Vamos a volver a la foto de nuestro bebé.
Vamos a borrar estas dos capas porque ya no las necesitamos. Las seleccioné la primera, luego control para seleccionar la segunda y las voy a arrastrar hacia el tachito de basura. Vamos a pasar a un nuevo modo de fusión. Para eso vamos a duplicar nuestra capa, control o command J. Y fíjense, esta capa nueva está trabajando en modo normal, por ende me bloquea por completo a la capa de abajo. Vamos a utilizar el modo de fusión luz suave. ¿Y qué pasó? Nos dio contraste. Eso es lo que hace el modo de fusión luz suave. ¿Qué es el contraste? Bueno, es darle más luz a las partes blancas y menos luz a las partes oscuras. Esa diferencia es lo que genera el contraste. Esta es una manera de trabajar con el contraste, pero Photoshop nos da infinita cantidad de maneras de trabajar con contraste. Entonces, vamos a utilizarlo de una manera un poquito más creativa. Vamos a primero convertir esta capa en un objeto inteligente. ¿Qué quiere decir un objeto inteligente? Quiere decir que si yo le aplico un filtro a esta capa, luego puedo volver y modificar ese filtro las veces que quiera. Por eso es un objeto inteligente. ¿Cómo lo hago? Selecciono la capa, botón derecho, convertir en objeto inteligente. Y fíjense que ahora en el vértice inferior derecho aparece este pequeño iconito que me está diciendo que es un objeto inteligente. Entonces a esta capa le vamos a aplicar un filtro. Vamos hasta arriba de todo, filtro, otro, y vamos a ir a paso alto. El filtro de paso alto se utiliza muchísimo para dar enfoque a nuestra fotografía, o mejor dicho, para mejorar el enfoque que tiene nuestra fotografía. Lo hace a través del contraste. El contraste en lo que considera que son los bordes de la fotografía. No los vértices, sino todo lo que es borde, por ejemplo. En esta nariz, toda esta línea que vemos sería considerado un borde y por ende le estaría dando contraste, o sea, más enfoque a ese borde. Por debajo tenemos el radio. ¿Qué es el radio? El radio me permite a mí indicar cuál es ese límite, qué es lo que yo considero borde y qué es lo que no considero borde. Recuerden que estamos definiendo a qué le estamos dando más contraste. Si yo muevo el deslizador a 0, fíjense que la capa, que es 50% gris, que es lo que hace el paso alto, está completamente sin bordes. O sea que no le está dando contraste o enfoque a nada. Si por el contrario llevo el deslizador del radio hacia el extremo derecho en 1000, perdimos ese gris 50% y le está dando contraste a todo. Tampoco queremos eso. Queremos llegar al punto en el cual tengamos un contraste aceptable y que me permita darle ese enfoque que yo quiero solo a las partes que me interesan a mí. Yo creo que 4.7, 4.5 está muy bien en este caso. Vamos a hacer clic en OK para aceptar este cambio. Entonces, al aplicar este filtro, lo que tenemos es enfoque en toda la fotografía. Si quisiéramos limitarlo, podemos aplicar en esta capa que es gris una máscara. Recuerden que la máscara está completamente en blanco, entonces está mostrando este enfoque que le acabamos de dar en toda la fotografía. Si quisiéramos limitarlos, tendríamos que invertir esa capa. ¿Cómo la invertimos? Con control o command I, y ahora la capa es negra y no se muestra en ningún lado. ¿Cómo revelamos? Con nuestro pincel, pintando en blanco, en las zonas que nosotros queremos que se dé enfoque. Vamos a quedarnos con la cara nada más. Fíjense. A veces no hace falta darle enfoque a todo el cuerpo, solamente en las partes que nosotros queremos realzar, pero es completamente de acuerdo a lo que cada uno quiere. Yo particularmente le doy enfoque a esas áreas. Tal vez si tiene pelo, un poquito al pelo, ¿sí? Pero no busco darle enfoque al resto del cuerpo tampoco. Entonces esto es lo que nos permitió hacer la luz suave, que además de trabajarlo en su naturaleza, que es darle un poco de contraste a la foto, si yo le aplico el filtro de paso alto, lo que puedo hacer es trabajarla como una manera muy interesante de darle enfoque a nuestra fotografía. Habíamos dicho que esto es un filtro inteligente. ¿Y por qué nos sirve? Porque yo puedo hacer doble clic aquí en paso alto y fíjense, me vuelve a mostrar este cuadro de diálogo donde yo elijo el radio. O sea que yo puedo hacer modificaciones. Si yo no estaba contenta, puedo llevar el radio un poquito más hacia la derecha y darle más contraste todavía a mi fotografía. O sea, darle más enfoque.
Muy bien, vamos a ver el último modo de fusión porque les estoy mostrando 4 que son con los que más trabajamos. La verdad es que estos son los que muchas veces utilizamos para crear nuevas cosas en nuestras fotos. Vamos a borrar este filtro porque ya no lo necesitamos. Vamos a duplicar nuevamente la capa, control o command J para duplicar. Y habíamos dicho que luz suave le da contraste a mi fotografía. Si nosotros elegimos en vez de luz suave superponer, lo que va a suceder es que le va a dar aún más contraste a la fotografía. Esto es lo que hace este modo de fusión. Es como el hermano mayor de luz suave, o sea que le está dando muchísimo más contraste. Por último, les quería mostrar también, como un pequeño bonus, el modo de fusión color. Este modo a mí me parece súper interesante y lo uso muchas veces para cuando necesito unificar un poquito los tonos de piel. Cuando la capa está trabajando en modo color, yo puedo utilizar el pincel y elegir cualquier color de la piel del bebé con el gotero. ¿Cómo se transforma en un gotero? Aprieto la tecla Alt en mi teclado y selecciono, por ejemplo, este tono. Y fíjense que ahora está acá, como el color de frente. Voy a bajar un poquito el modo de fusión de mi pincel. Voy a trabajar más o menos al 10%, 10, 11. Voy a agrandarlo, siempre dureza en 0, y voy a empezar a pintar. Los cambios tienen que ser sutiles. Fíjense. Vamos a acercarnos un poquito más. Estoy haciendo desaparecer este rojo que hay aquí. Y esto requiere, sí, de un poco de paciencia y mucho trabajo. Si los cambios son demasiado bruscos, se van a notar y no van a quedar bien. Entonces es preferible trabajar con una opacidad de nuestro pincel baja y dar muchas pinceladas. Y si nos pasamos, también tenemos nuestra opacidad de la capa como para poder seguir ajustándolo, ¿sí? Nunca un pincel al 100% nos va a dar un resultado creíble, sobre todo cuando estamos trabajando con la piel de un bebé que tiene tantos niveles de color y que necesita tanto trabajo como estamos viendo. Así que bueno, este es el resumen de lo que serían los modos de fusión, de cómo trabajan con nuestras capas, y la idea siempre es seguir explorando y seguir trabajando para ver qué resultados podemos encontrar, porque cuanto más exploremos, más cosas nos vamos a cruzar en el camino y más cosas vamos a ir aprendiendo.